Hola, muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Salvador García Hernández. Soy médico adscrito del Departamento de Vectores y Zoonosis de Secretaría de Salud, además de docente del Instituto Nórdico Universitario. Bienvenidos sean todos ustedes a esta conferencia sobre dengue, la situación epidemiológica actual en el estado de Jalisco, la situación entomológica y las medidas de prevención. Hablar de dengue es hablar de una patología muy común en el estado de Jalisco. De hecho, el estado de Jalisco se considera como un estado endémico de esta enfermedad. Es una patología transmitida por un vector. Eso significa que una persona no puede transmitir el virus del dengue a otra persona si no es a través de la picadura, en este caso de un mosco denominado Aedes aegypti, es el que tenemos justo en la imagen de la diapositiva, esta imagen inferior. Y este mosco pues se caracteriza básicamente por las rayas que tiene en las patas y en el cuerpo, denominándolo por esta característica como el mosquito tigre. Un poco más adelante vamos a ver otras características propias de este vector para que podamos identificarlo de una manera eficiente y sepamos si estamos en riesgo o no de la transmisión de este virus en caso de que esté circulando en nuestra colonia o en nuestra localidad. Específicamente hablando del panorama epidemiológico de dengue en el estado de Jalisco, y les comento que con corte a la semana epidemiológica número 20 se tienen registrados 329 casos de dengue. De estos 245 casos son dengue no grave, 60 casos son dengue con signos de alarma, 24 casos son dengue grave. Lo que llama la atención de esta presentación es que se tiene un incremento del 62.1% con relación a la presentación de casos de la misma semana del año pasado y un 700% de incremento en relación a la clasificación de dengue grave en los casos reportados en el estado de Jalisco. Esta es una representación gráfica acerca de la presentación de casos de dengue en el estado de Jalisco comparando los casos reportados por semana epidemiológica del 2020 en contraste con los casos del año 2019, en donde podemos observar justamente ese incremento de casos equivalente al 62.1%. Es importante también señalar que el 82.4% del total de los casos del estado de Jalisco están registrados en las jurisdicciones sanitarias 6 Ciudad Guzmán, 8 Puerto Vallarta, 12 Tlaquepaque, 7 Autlán y 5 Tamazula. Hablando de la posición que tiene el estado de Jalisco en relación a dengue con respecto a el país, Jalisco se encuentra en el noveno lugar por tasa de incidencia, con una tasa de 3.93 casos por cada 100.000 habitantes, lo que es mayor a la tasa nacional de 2.42 casos por cada 100.000 habitantes. Asimismo, se encuentra en tercer lugar por número de casos confirmados registrados. Los estados con mayor tasa de incidencia con corte a la semana epidemiológica número 20 son los estados de Nayarit, Tabasco y Quintana Roo, ocupando las tres primeras posiciones. Algo también importante que referir en esta lámina es justamente la circulación de los diferentes serotipos de dengue. Se conocen 4 serotipos diferentes. En el estado de Jalisco están co-circulando 2 serotipos, el serotipo número 1 y el serotipo número 2. Esta presentación bivariada de serotipos de dengue en el estado de Jalisco predispone la presentación incluso de casos más graves, señalando que una vez que se tiene una primoinfección por dengue por cualquiera de sus serotipos y resuelva ese proceso infeccioso, si es infectado nuevamente por un serotipo distinto, se tiene un riesgo 3.5 veces mayor que el resto a presentar un cuadro clínico de gravedad. Por jurisdicción sanitaria, considerando la tasa de incidencia, las jurisdicciones sanitarias más afectadas son Ciudad Guzmán, con una tasa de 32.57 casos por cada 100.000 habitantes, Puerto Vallarta, con una tasa de 19.30 casos por cada 100.000 habitantes, y Tamazula, con una tasa de 15.86 casos por cada 100.000 habitantes. Aun cuando en este momento, en el estado de Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara no aparezca en las tres primeras posiciones, es muy importante considerar que uno de los determinantes que puede favorecer la presentación de un brote importante de esta enfermedad justamente es la densidad poblacional y la movilidad poblacional. De tal manera que si no se llevan a cabo las medidas precautorias, tanto por el gobierno estatal, gobierno municipal y la misma población en torno a la prevención de dengue,
no estamos exentos de aparecer en los primeros lugares dentro de las siguientes semanas del año 2020. Por municipio, los 5 primeros municipios más afectados por tasa de incidencia en este momento, con corte a la semana epidemiológica número 20, son los municipios de San Gabriel, Zapotlán de Vadillo, Tonila, Piguamo y Techaluta de Montenegro. En esta gráfica nosotros podemos observar la distribución de casos de acuerdo a sexo y a edad. Podemos ver que no existe una diferencia significativa en la presentación de casos entre hombres y mujeres. No obstante, en relación a la edad, son las edades productivas las edades en las que mayor frecuentemente podemos encontrar esta enfermedad. Esto relacionado con la movilidad poblacional que antes ya habíamos comentado. En esta gráfica también podemos observar un canal endémico de dengue de casos confirmados por fecha de inicio en el estado de Jalisco, considerando información de los años 2014 al 2019. Aquí podemos ver cómo el 30% de los casos año con año se van a mostrar entre la semana epidemiológica número 1 y la semana epidemiológica número 21, en tanto que el 70% de los casos se podría mostrar entre la semana epidemiológica número 22 hasta la semana epidemiológica número 52. De aquí la razón por la cual se tienen diferentes etapas de acción del programa para la prevención y control del dengue, favoreciendo las actividades preventivas a través de la estrategia de lava, tapa, voltea y tira, aplicadas o solicitadas para su aplicación por la población general entre la semana 1 y la semana 21. Y a partir de la semana 22 es cuando nosotros podemos observar el control vectorial a través de la aplicación de productos químicos como larvicidas o adulticidas, que también veremos posteriormente. Para poder entrar de lleno en el programa para la prevención y control del dengue, qué es lo que se hace, cómo se deciden las acciones que se van a llevar a cabo, cómo se delimitan las áreas en donde se va a intervenir, antes de ello es importante conocer cuáles son las características generales del vector transmisor. ¿Por qué? Porque justo es estas características en las que se basan los programas de prevención y control de esta enfermedad. El vector transmisor del dengue es el mosquito Aedes aegypti. Estos son de color negro o castaño oscuro. La característica principal, como ya lo comentábamos al inicio de esta charla, es que tienen las patas y el cuerpo rayadas, de ahí la denominación de mosquito tigre. Mide entre 5 milímetros hasta 1 centímetro y tiene un tiempo de vida que va desde los 15 días hasta los 30 días y las condiciones de temperatura y humedad son adecuadas. Los hábitats del vector: el mosco transmisor de esta enfermedad lo vamos a encontrar dentro del domicilio. Va a ser muy difícil que lo logremos ubicar en algún reservorio natural de líquido. Generalmente lo vamos a encontrar dentro de las casas, escuelas, iglesias, edificios, y ellos van a depositar sus huevecillos adheridos al recipiente que contiene el agua. Esto es muy importante. Si no tenemos el agua en un recipiente con paredes sólidas, no podríamos esperar encontrar huevecillos de este vector. Y él va a reposar en sitios oscuros, como por ejemplo debajo de los muebles, en los closets, en las bardas, en los jardines. Muchas veces se reciben llamadas incluso acerca de tenemos muchos moscos en el jardín, seguramente se están criando en las plantas, necesitamos, vengan a fumigar. Esto no es una realidad, es un mito. El vector reposa y se refugia en esos lugares húmedos y oscuros, no obstante se reproduce siempre en un medio acuático. Dentro de casa lo podemos encontrar en recipientes desde floreros hasta las llantas que podemos tener en el patio de nuestras casas que no están resguardadas bajo techo para poder cubrirlas de la lluvia y empiezan a acumular este líquido. Lo podemos encontrar en la tapita de refresco que podamos encontrar en la azotea y, en fin, la única característica que nosotros requerimos para que este líquido sea útil para el desarrollo de este vector es justamente que sea agua limpia, y con limpia no me refiero a potable, sino únicamente que no tenga ningún producto químico que impida el desarrollo de este mosco transmisor. Dentro de los hábitos del vector, nosotros podemos encontrar que no se aleja más allá de 100 metros de su criadero. Puede incrementar este radio de vuelo hasta 200 metros si hay viento, o incluso un poco más si está en busca de alimento. Vuelan por debajo de los 7 a 8 metros. Ellos se van a alimentar cada tercer día, y algo muy importante también, solo las hembras del mosco Aedes aegypti se alimentan de sangre.
en tanto que los machos se alimentan de néctar. Las hembras utilizan las proteínas de la sangre para el desarrollo de sus huevecillos. Es por ello que son ellas las únicas que pican preferentemente al humano. Pican preferentemente al amanecer, es el mosquito que nos da lata entre las 6 y las 8 de la mañana, o bien al anochecer entre las 5 y las 7 de la noche. No obstante, es muy importante también considerar que si tenemos la presencia del vector, si nosotros la podemos detectar por las picaduras, a una hora que no sea de 6 a 8 o de 5 a 7, podríamos considerar que hay una alta densidad del vector y por tanto la competencia por alimento hace que ellos tengan que buscar fuera del horario más común el alimento en el humano, específicamente las hembras. Hablando del ciclo biológico del vector, nosotros podemos considerar tres etapas acuáticas y una etapa pues no acuática en donde ya está el vector adulto. La primera etapa acuática es la etapa de huevecillo, va a durar siendo huevecillo 2 días. Después de ese periodo de 2 días, del huevecillo emerge una larva que va a pasar por 4 estadios antes de volverse pupa. Las larvas son esos maromeros que nosotros generalmente vemos en nuestras piletas o en los floreros cuando no cambiamos el agua de forma frecuente. En esta etapa, los 4 estadios únicamente va creciendo la larva para posteriormente, después de 5 días, generar una pupa. La pupa tiene la característica física como si fuera una coma. Alguna característica particular es que esta pupa ya no consume alimento, en tanto que siendo larva sí lo hace. Siendo pupa va a durar 3 días. Todo esto, todas estas 3 etapas son dentro del agua y después de los 3 días en que ya se desarrolló la pupa, de ella emerge un mosco adulto. Para una mejor explicación, podríamos decir que la pupa para el mosco transmisor del dengue es el sinónimo de una crisálida para el desarrollo de una mariposa. El ciclo completo desde huevecillo hasta vector adulto, que es el mosco, dura aproximadamente 10 días, pero en climas con en climas cálidos con una humedad relativa alta, nosotros podríamos reducir el ciclo de este vector hasta en 5 días. La hembra puede depositar hasta 1000 huevecillos en toda su vida. El promedio son 700 huevecillos entre los 15 y los 30 días que dura vivo el vector adulto. Ese es el mecanismo de transmisión. Como ya lo habíamos comentado, no es posible que el dengue sea transmitido de persona a persona, sino es a través de la picadura de un mosco. El ciclo inicia con un mosco infectado que pica a una persona, inicia con una persona enferma que es picada por un mosco sano. Una vez que el mosco se alimenta de la sangre de esta persona enferma, van a pasar entre 7 y 10 días para que la replicación viral dentro del mosco sea tal que llegue el virus a las glándulas salivales de este vector. Una vez pasa ese periodo, este mosco ya infectado pica a una persona sana y una vez que la pica van a pasar entre 10 y 14 días para que esta persona desarrolle la enfermedad. El cuadro clínico característico de dengue se le denomina también el quebrantahuesos. Es fiebre, esto es muy importante, es una enfermedad febril en la mayor parte de los casos, además de dolor muscular, dolor articular, dolor atrás de los ojos, que si bien esto no es patognomónico, es decir, no es algo específicamente visto en los casos de dengue, sino que otras patologías también lo pueden mostrar, esta característica es algo muy común en los casos de dengue. Y bueno, dependiendo de si se trata de un dengue no grave, un dengue grave o un dengue con signos de alarma, se pueden presentar algunas otras manifestaciones que vamos a ver un poco más adelante en relación a las definiciones operacionales. Los periodos de incubación, como ya habíamos comentado, existen dos periodos, el periodo intrínseco y el periodo extrínseco. El periodo extrínseco es el que se lleva a cabo en el vector y el periodo intrínseco es el que se lleva a cabo dentro del ser humano antes de presentar el cuadro clínico que ya hemos comentado. En relación a las definiciones operacionales, un caso de dengue no grave es toda persona de cualquier edad que resida o que proceda de los últimos 14 días previo al inicio del cuadro clínico de una región en donde exista la transmisión del dengue y que presente
Fiebre y 2 o más de los siguientes datos clínicos. Pueden ser náuseas, vómito, exantema, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, petequias, que son como unas manchitas muy pequeñas, como moretes pequeños en la piel, y leucopenia. Esto lo podríamos ver en una biometría hemática. En relación a la definición operacional de dengue con signos de alarma, sería todo aquel caso que cumpla la definición operacional anterior, pero que además de la fiebre, el dolor muscular, el dolor articular, se pueda agregar dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente o incontenible, acumulación de líquidos. Los podemos ver a los pacientes edematizados, generalmente iniciando por los miembros inferiores, sangrado de mucosas, principalmente la mucosa nasal o la mucosa oral, letargo o irritabilidad, hepatomegalia mayor a 2 centímetros, aumento progresivo del hematócrito y disminución progresiva de la hemoglobina. Con estos dos últimos elementos nosotros podemos calcular la hemoconcentración dividiendo el hematócrito entre la hemoglobina, y si el resultado nos da igual o mayor a 3.5, nosotros podemos hablar de un paciente hemoconcentrado, lo que significa que el paciente está deshidratado. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de dengue, lo que puede matar al paciente justamente es la deshidratación. De ahí la importancia de que, además de tomar el paracetamol, además de las medidas preventivas como el aislamiento a través de una malla o de un tul en donde esté reposando nuestro paciente, pues la hidratación es un elemento muy importante para poder mejorar la clínica del mismo. Ante la presencia de alguno de los datos clínicos de alarma, es importante que ese paciente sea valorado ya en un segundo o en un tercer nivel de atención. Él ya no puede ser manejado en una unidad de primer nivel de atención. Alguna prueba que se estuvo utilizando hace algunos años es la prueba del torniquete. Esta prueba implica inflar el manguito de presión sanguínea hasta un punto intermedio entre la presión sistólica y la presión diastólica y mantenerlo inflado durante 5 minutos. Cuando nosotros quitamos este manguito de presión, podríamos decir que la prueba es positiva si encontramos petequias, que son estos puntitos que ya comentábamos, en una relación de 20 o más por pulgada. Si es una relación menor, no podríamos decir que la prueba del torniquete fue positiva. En relación a la definición operacional de dengue grave, es todo aquel caso de dengue que cumpla antes con la definición de dengue con signos de alarma y que además se agregue un daño en un órgano blanco que puede ser el corazón, el hígado, el riñón o incluso el cerebro. O bien que se presente algún sangrado grave de difícil control o algún choque debido a alguna extravasación grave de plasma, que muchas veces lo más común es que suceda en los pulmones. Entonces, ante la dificultad respiratoria secundaria a la extravasación grave de plasma, genera un choque y el paciente es considerado como caso de dengue grave y por ningún motivo puede ser atendido ni en un primero ni en un segundo nivel de atención, sino que tiene que ser atendido en un tercer nivel de atención de manera intrahospitalaria. Estas son algunas imágenes de casos de dengue grave, en donde podemos observar, por ejemplo, las petequias que ya comentábamos, una hemorragia conjuntival. Este es un infiltrado pulmonar secundario a una extravasación de plasma en los pulmones, sangrado gingival o sangrado nasal. Un caso confirmado es todo aquel caso que cumpla con la definición operacional de caso de dengue no grave con signos de alarma o grave, que además se le tome una prueba de laboratorio y que sea procesado en el Laboratorio Estatal de Salud Pública y que resulte positivo a esta enfermedad. Actualmente, la técnica utilizada para el diagnóstico de dengue es PCR. Y un caso descartado es aquel que cumple con alguna de las 3 definiciones operacionales que ya hemos comentado anteriormente, pero cuyo resultado de la prueba procesada en el Laboratorio Estatal de Salud Pública a través de PCR resulte negativo. El dengue clínicamente tiene diferentes etapas de acuerdo a la OMS. La primera fase es la fase de incubación, que usualmente va a durar entre los 7 y los 14 días después de la picadura. En esta fase de incubación el paciente es totalmente asintomático. Después de este periodo llega la fase febril, que va a durar en promedio
de 3 a 5 días, aunque alguna literatura marca de 2 a 7 días, en donde tenemos una temperatura arriba de 38 grados centígrados y hasta los 40 grados centígrados. A diferencia de otras enfermedades febriles, una vez que en dengue se reduce la fiebre, no significa que el paciente está mejorando, sino justamente es el periodo más crítico, en donde de ser un caso de dengue no grave puede convertirse en un caso de dengue con signos de alarma o un caso de dengue grave. La tercera fase es la fase crítica, que pasa después del periodo de fiebre, y es en donde se puede identificar una lesión endotelial con fuga de líquidos. Aquellos que mejoran tras la efervescencia tienen dengue sin signos de alarma, pero también puede ser el parteaguas para que aquellos que no mejoren empiecen con un dato de alarma o incluso con datos de dengue grave. Finalmente está la fase de recuperación, en donde se reabsorbe gradualmente el líquido del espacio extravascular y empiezan con la presencia del apetito, mejoran los indicadores hemodinámicos en la biometría hemática, el hematócrito se estabiliza, los glóbulos blancos empiezan a aumentar y las plaquetas también aumentan de forma progresiva. De acuerdo a la clasificación revisada de dengue, nosotros entonces podríamos tener aquí un resumen de cuándo podemos hablar de un caso de dengue no grave, un caso de dengue con signos de alarma y un caso de dengue grave, con los datos clínicos, en donde el caso de dengue no grave se tiene que manejar de forma ambulatoria con recomendaciones en el domicilio. Un caso de dengue con signos de alarma se tiene que hacer una referencia a un segundo o a un tercer nivel de atención, y un caso de dengue grave invariablemente lo tenemos que manejar en un tercer nivel de atención, incluso en una unidad de cuidados intensivos. El flujograma de manejo también, en donde podemos observar qué vamos a hacer con el paciente del grupo A, que son casos de dengue no grave con manejo domiciliario, un paciente del grupo B con signos de alarma, cuyo manejo puede ser la hospitalización y si mejora se da el alta, y un paciente del grupo C, que es un caso de dengue grave con datos de insuficiencia circulatoria o shock por dengue, que debe de ser manejado en una unidad de cuidados intensivos dentro de un hospital, y de allí, si mejora, pues se da de alta. Los diagnósticos diferenciales de dengue son muchísimos porque debemos considerar que el cuadro clínico es muy indiferenciado, hablando de que la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor muscular, el dolor articular, nos lo pueden dar muchísimas enfermedades, tales como influenza, sarampión, rubiola, malaria, chikungunya, zika, entre muchas otras, incluida también el COVID-19, que está en este momento generando un tema de salud pública tanto para el Estado como para el país. La única diferencia que podríamos encontrar en un momento dado entre dengue y COVID en una etapa inicial, pues es la tos, que no forma parte de la definición operacional de dengue. Bueno, a raíz de todo esto, el gobierno estatal y el gobierno federal establecen las líneas de acción para un programa para la prevención y control del dengue con acciones de control vectorial. Este programa, bueno, toma decisiones en base a dos grandes grupos de información. Toma decisiones a través de la información epidemiológica, pero también a través de la información entomológica, es decir, vigila la presentación de casos de dengue en la población, pero también vigila las poblaciones de moscos transmisores en el estado y en el país. A raíz de estas dos variables, entomológica y epidemiológica, se generan mapas de riesgo para que se puedan priorizar las áreas de intervención con acciones de control vectorial a través de la estrategia de lava, tapa, voltea y tira, o bien a través de la aplicación de productos químicos que reduzcan la población del vector transmisor y por tanto favorezcan el control de la transmisión en una localidad en particular. Una vez se priorizan las áreas, se lleva a cabo la ejecución de acciones y después se evalúa el impacto, teniendo que redundar en la reducción de la incidencia de dengue en la localidad y también en la reducción de la cantidad del vector en la localidad. Más adelante vamos a ver de qué manera se hace la vigilancia epidemiológica y la vigilancia entomológica para la toma de decisiones en el programa para la prevención y control del dengue. Asimismo, se cuenta con algunas plataformas electrónicas que sirven para la captura de información para la toma de decisiones, como ya lo comentamos antes. La primera plataforma es la plataforma de vigilancia epidemiológica,
es una plataforma que es nutrida y es revisada en tiempo real, es decir, cuando una jurisdicción sanitaria registra un caso sospechoso de dengue en esta plataforma, automáticamente se puede ver a nivel central para poder armar estos mapas de riesgo. Y también existe una plataforma de vigilancia entomológica y control integral del vector, que utiliza, por supuesto, variables epidemiológicas, pero que también considera la densidad del vector en diferentes localidades y las intervenciones de control vectorial realizadas para poder medir los impactos, tanto en la reducción de la incidencia como en la reducción de la densidad vectorial en la localidad trabajada. Estas dos plataformas son propiedad del sector público, específicamente Secretaría de Salud Jalisco y OPD Servicios de Salud Jalisco. A través de estas dos plataformas se pueden generar 4 tipos diferentes de índice de riesgo. Un índice de riesgo alto es cuando podemos encontrar localidades con presencia de casos probables de dengue o cualquier otra arbovirosis que son transmitidas por el mismo vector, estoy hablando de chikungunya y zika, y un alto riesgo entomológico, es decir, una alta densidad poblacional del mosco transmisor, así como dispersión del mosco transmisor. Se considera un índice de riesgo moderadamente alto cuando existe la presencia de casos probables en la localidad, pero que existe un bajo riesgo entomológico, es decir, hay casos confirmados y probables de dengue, pero las densidades vectoriales no son tan altas. Existe también un índice de riesgo moderadamente bajo cuando no hay presencia de casos probables, pero que existe una presencia moderada o alta del vector transmisor. En este caso, dado que no está circulando el virus, no podría haber una transmisión efectiva. No obstante, tras la movilización poblacional, si llegara un paciente infectado con este virus, dada la presencia del vector transmisor, se podría generar un brote. Es por ello que este índice de riesgo se considera como moderadamente bajo. Y un riesgo bajo es cuando no tenemos presencia de casos probables ni confirmados de dengue en la localidad y tampoco se tiene presencia del vector o su presencia es muy baja. A través de estas variables se generan estos mapas, por ejemplo, a través de la vigilancia entomológica del vector transmisor del dengue por ovitrampas, podemos detectar que para la semana 18 del año 2019, la zona metropolitana de Guadalajara, al igual que el centro de Puerto Vallarta, formaban parte de las áreas de mayor riesgo. Asimismo, se hace el mismo ejercicio con los valores o las variables epidemiológicas con casos probables y confirmados de las últimas 3 semanas, es decir, en este caso fueron la semana 16, 17 y 18 del año 2019, en donde vuelven a coincidir la zona metropolitana de Guadalajara, la zona centro de Puerto Vallarta, pero se agregan algunas zonas de Autlán de Navarro y algunas otras al norte del estado. Una vez conjuntamos estas dos variables, nosotros podemos considerar que las zonas en las que se tienen que intervenir con actividades de control vectorial son zona metropolitana de Guadalajara, ya considerando las dos variables, epidemiológica y entomológica, la zona del municipio de Autlán y la zona centro del municipio de Puerto Vallarta. Además de ello, se tienen algunos valores predictivos a través de una plataforma llevada o aplicada y evaluada por nivel federal, por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, en la que se consideran variables ya no nada más de presentación de casos probables y confirmados de dengue o de la presentación de altas densidades o distribución del vector transmisor, sino también miden la temperatura, miden la humedad, miden la precipitación. Y cuando resurgen 3 o más alertas en una misma zona vigilada, aunque no haya un brote, nos están reportando si existe un riesgo o no de presentación del mismo para que entonces de forma anticipada se lleven a cabo las acciones de control vectorial tanto por el sector gubernamental como por la población para poder reducir ese riesgo de presentación de brote. Entonces, el sistema de vigilancia entomológica nos da información para la toma oportuna de decisiones en casos y en áreas de riesgo, vigilancia entomológica y observación de ovitrampas y en los criaderos y densidades de mosquitos. Esto nos permite tomar medidas anticipatorias.
Asimismo, las características indispensables para el control vectorial, una vez delimitamos cuáles son las zonas de riesgo, son acciones coordinadas, es decir, no basta con la aplicación de insecticida sola, no basta con la aplicación de la estrategia de lava, tapa, voltea y tira sola, no basta con la intervención del sector gubernamental solo, sino que tiene que intervenir el gobierno, tiene que intervenir la comunidad, se tienen que hacer acciones de control químico del vector, pero también acciones de control físico con la estrategia de lava, tapa, tira y voltea. A eso se refieren con acciones coordinadas. Tienen que ser simultáneas, es decir, las 4 áreas que comentamos tienen que entrar al mismo tiempo a trabajar la localidad de riesgo, tienen que ser rápidas y verificadas y tiene que haber una participación interinstitucional. El tema de control de dengue no es un tema exclusivo de Secretaría de Salud, sino que tiene que ver también Secretaría de Educación, Secretaría de Turismo, la misma población. Si nosotros no actuamos de forma oportuna, hablando de nosotros como ciudadanos, no podemos esperar que únicamente las acciones gubernamentales tengan un efecto positivo en la reducción de riesgos de transmisión, considerando que, como ya lo hemos comentado, este vector es desarrollado o es creado dentro del domicilio, de tal manera que las personas que mayor acceso tenemos al control de criaderos dentro del domicilio somos nosotros, y por tanto la responsabilidad de control vectorial también recae sobre nosotros como ciudadanos. Las intervenciones de control vectorial están aplicadas y están distribuidas justo basándose en el ciclo biológico del vector transmisor. Estamos hablando que en la etapa de huevecillo, dado que los huevecillos pues evidentemente no comen, aquí tendríamos que aplicar un control físico. Esto es la estrategia de lava, tapa, voltea y tira. Tenemos que lavar los recipientes que contengan agua tallando sus bordes para poder eliminar los huevecillos. No hay otro método para poder eliminarlos que tallándolos. Y con esto me refiero a el florero que tenemos dentro de casa, a las piletas tenemos que tallar los bordes, al recipiente que tenemos para como bebedero de agua, si tardamos más de 3 días en cambiarlo, tenemos que tallar los bordes para que ese control físico sea adecuado. En relación a la segunda fase acuática, que es la de larva o la de maromeros con sus 4 estadios, allí se tiene que llevar a cabo un control físico y larvicida. Si hablamos de la estrategia de lava, tapa, voltea y tira, el control físico hace referencia en esta etapa a vaciar los recipientes con agua. Sin este estado acuático, la larva no se puede desarrollar. Y con respecto al herbicida, es el producto químico que aplica el OPD Servicios de Salud Jalisco en los domicilios, en los recipientes que tienen agua, y este herbicida sirve como alimento para la larva o para el maromero. Una vez que este alimento es ingerido por la larva o el maromero, inhibe su desarrollo o incluso pues mata a la larva antes de convertirse en pupa. Cuando llegamos a la tercera fase de este ciclo biológico del vector, que es la fase de pupa, y considerando que como pupa no se alimenta, que es la característica que diferencia a la pupa y a la larva, aquí también solo podemos aplicar el control físico y sería vaciar los recipientes que contengan agua. Esta es la única forma de eliminar a esta fase acuática del vector. Y finalmente, cuando el vector es adulto, cuando ya tenemos al mosco, a Aedes aegypti en todo su esplendor, es ahí en donde se aplica el adulticida. Esto a través de 3 diferentes técnicas, que puede ser rociado residual con un insecticida residual aplicado al interior del domicilio, en donde se impregnan las paredes con este insecticida que tiene una vigencia de 2 meses aproximadamente y actúa por contacto. Una vez que el vector adulto se posa sobre la pared rociada, por contacto con el insecticida, pues se intoxica y muere. Puede ser también a través de termonebulización, que es un insecticida que se aplica también dentro del domicilio y que por saturación elimina a todos los moscos o a todo vector adulto que estuviera en ese momento al interior del domicilio. La diferencia con el rociado residual es que el insecticida aplicado con la termonebulización tiene un efecto aproximado de 15 minutos. Una vez se va la nube de insecticida, ya no tiene ningún efecto sobre los moscos que pudieran llegar después de la aplicación del producto. Y también está la aplicación mediante la técnica de VB, que son las máquinas pesadas que montan arriba de una camioneta y que pasan
alrededor de los domicilios en las localidades de riesgo muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche. La única contraindicación para la aplicación de este producto químico a través de VB es que haya lluvia o que el viento sea mayor de 20 kilómetros por hora. Al igual que en la termonebulización, el insecticida aplicado con VB no tiene un efecto más allá de 15 minutos y todos los moscos que lleguen después de la aplicación o que nazcan después de la aplicación del producto químico a través de VB no morirán por esta aplicación. Con esto hacemos referencia y recalcamos nuevamente la importancia de que las acciones sean coordinadas y simultáneas, las acciones de control vectorial. Porque si nosotros aplicamos únicamente el insecticida, pero no llevamos a cabo las acciones de control físico bajo la estrategia de lava, tapa, voltea y tira, nosotros vamos a tener un efecto limitado de 15 minutos, vamos a matar a todo vector adulto que se encuentre en esa zona, pero va a haber todavía huevecillos, larvas y pupas en los recipientes de la misma localidad que van a generar, por tanto, un mayor número de vectores adultos que van a poder continuar y perpetuar esta transmisión. De tal manera que, reitero, las acciones de control vectorial no son aisladas y se deben hacer de forma simultánea. Tanto control físico, que es la base de nuestro programa, como la aplicación del producto químico, que es, lo voy a decir así, lo más taquillero en la población, por un desconocimiento acerca de su mecanismo de acción. Las actividades y las estrategias llevadas a cabo por el Programa para la Prevención y Control del Dengue y otras arbovirosis están basadas en guías operativas de arbovirosis generadas por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Hay, por ejemplo, guías operativas sobre control larvario, nebulización espacial, termonebulización, vigilancia entomológica con ovitrampas, entre otras. Todas y cada una de las actividades desarrolladas en cada una de estas estrategias está bien delimitada y homogeneizada para todos los estados del país. Asimismo, a través del mismo Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, año con año, posterior a diferentes estudios de eficacia y la necesidad de rotar los productos químicos utilizados para el control vectorial y con ello evitar una resistencia del vector al producto químico empleado, se emiten listados de productos recomendados por el CENAPRESE, Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, para el combate de insectos vectores de enfermedades, en este caso del dengue. Y entonces los estados tienen acceso a esta información para poder decidir cuál producto químico van a utilizar como herbicida y como adulticida, estando seguros de la eficacia del mismo, dado que fueron probados en las unidades de investigación entomológica, que dicho sea de paso, el estado de Jalisco cuenta con una de ellas. Y bueno, una vez delimitando cuáles son las localidades de riesgo, también es importante delimitar cómo se va a abordar la situación de riesgo de esa localidad. Existen diferentes estrategias de control vectorial, desde un control focalizado, cuando se presenta solo un elemento de riesgo. Voy a llamar a ese elemento de riesgo como caso confirmado, suponiendo que es este. En este caso, la acción focalizada son llevar acciones integrales, tanto de control vectorial como control en su fase larvaria como en su fase adulta, en la casa del caso probable, ojo, estoy diciendo caso probable, es decir, los casos de dengue se atienden aún sin tener una confirmación por laboratorio. Voy a atender la casa del caso probable, además de las 4 casas, tanto de atrás, de adelante, de un lado y del otro, en forma de cruz, con las acciones integrales de control vectorial. Un control focalizado de clúster es cuando tenemos más de 10 elementos de riesgo que pueden ser casos probables, casos confirmados, ovitrampas positivas, y entonces tenemos que delimitar una zona con un margen de una manzana sin elementos de riesgo para que nosotros podamos hacer las acciones integradas en toda esa zona, ya no nada más en la casa del caso y en las 4 casas contiguas, sino en toda la zona. Se puede hacer también un barrido de la localidad cuando ya no podemos hacer este clúster, cuando ya no hay una manzana sin ningún elemento de riesgo. Bueno, se tiene que tomar toda la localidad y hacer todas las actividades de control vectorial de forma simultánea.
También se llevan a cabo acciones de control focalizado en áreas turísticas, sobre todo previo a la gran movilización poblacional, como por ejemplo en Chapala o en la costa de Vallarta, previo al periodo vacacional, para reducir las densidades vectoriales y por tanto reducir el riesgo de transmisión. También se llevan a cabo operativos especiales, como por ejemplo en Semana Santa en el Via Crucis, o en vacaciones o de regreso a clases se trabajan todas las escuelas con acciones de control vectorial, entre otras ferias como por ejemplo las fiestas de octubre en zona metropolitana de Guadalajara. Previo a esta movilidad poblacional también se hacen acciones integrales de control vectorial. Y finalmente, el control focalizado posterior a desastres naturales, como en aquellas inundaciones, se espera primero que bajen los niveles de agua porque recordemos que este vector solo puede depositar sus huevecillos mientras exista una pared sólida, de tal manera que mientras está la inundación activa, el mosco no puede depositar esos huevecillos, sino hasta que bajen los niveles de agua en todos aquellos recipientes no controlados que quedaron llenos de este líquido limpio, es cuando tenemos realmente el riesgo de desarrollo del vector y por tanto de transmisión de enfermedades como dengue, chikungunya y zika. Dentro de las acciones de control herbario están la eliminación del agua de los huecos de árboles, rocas y lonas, aunque comúnmente no encontramos a este vector allí, esporádicamente podemos hacerlo. Recipientes útiles que puedan acumular agua, pues hay que taparlos o ponerlos bajo techo, mantener tapados tinacos y aljibes, cambiar el agua de floreros cada tercer día y lavar las raíces, lavar y cambiar el agua de los bebederos de animales, como ya lo comentamos, revisar los platos colocados debajo de las macetas. Este es un sitio muy común en donde podemos encontrar la larva del vector. Colocar la herbicida en caso necesario en los recipientes fijos, que son como esas bolsitas de abate que van aplicando los brigadistas del OPD Servicios de Salud Jalisco. Con respecto a los sitios en donde podemos encontrar las larvas dentro del domicilio, puede ser incluso en lugares no tan comunes como el florero que ya comentábamos. Puede ser incluso en el vasito donde depositamos los cepillos para aseo bucal. Esa agua que se va derramando y colectando en ese vasito puede ser un criadero excelente. O puede ser en el recipiente que ponemos debajo de nuestra tarja para lavar los trastes si tiene alguna fuga para que no se derrame líquido. Ese recipiente que está colectando el líquido puede ser un recipiente también excelente para la crianza de este vector. En relación a la aplicación del adulticida, tiene como objetivo reducir la población del vector adulto o del mosquito. No es un insecticida específico para el Aedes aegypti, por tanto, debemos de ser muy racionales en el uso de esta aplicación. Porque bueno, así como se mueren los moscos Aedes aegypti, también pues podemos matar mariposas, abejas y cualquier otro insecto que se ubique en ese lugar. Es por ello que cuando se reciben llamadas acerca de una fumigación, no se hace de forma inmediata, sino que previo a ello se hace un estudio entomológico para verificar que realmente exista este vector transmisor de dengue y si el riesgo es alto, entonces se lleva a cabo la aplicación del adulticida. Se utiliza en lugares de mayor concentración poblacional y eventos de movilización poblacional. Puede ser realizada con equipo pesado o portátil. Este es el equipo pesado que comentábamos hace un momento. Es la máquina que se coloca detrás de la camioneta pickup. Este es el equipo de termonebulización. Genera un humo muy denso. Se utiliza sobre todo en áreas de alta vegetación o al interior del domicilio, siempre y cuando el producto químico que se emplee sea recomendado para uso en interiores. Esta es una motomochila de tobera, nos sirve igual que la termonebulizadora, que es esta, y al final tenemos una motomochila motorizada con un rociador, que es con el que se aplica el insecticida residual en las paredes. Y bueno, es importante reiterar que estas actividades de aplicación de producto químico deben de ser complementadas con la actividad de control larvario, que es la que vimos anteriormente, y con las acciones de control físico mediante la estrategia de lava, tapa, voltea y tira, ya sea de manera previa o de manera simultánea a la aplicación del producto químico para eliminar al vector adulto o al mosco Aedes aegypti. Y bueno, la pregunta aquí es, ¿estas acciones de control vectorial son suficientes para poder evitar el riesgo en una localidad de presentación de casos de dengue? ¿O la aplicación de insecticida es eficaz como medida única para el control vectorial?
Y la respuesta es no. El insecticida por sí solo, como una estrategia única, no sería eficaz para la reducción de la transmisión de casos de dengue en una localidad. Y la razón de ello es que, como ya comentamos anteriormente, el insecticida solo va a matar al vector adulto. No obstante, si no eliminamos el sitio donde deposita sus huevecillos y donde cría más vectores adultos, entonces solo vamos a matar al vector adulto el día de la aplicación del producto químico, pero van a seguir naciendo y por tanto la transmisión se va a perpetuar. Por eso la respuesta a esta pregunta es no. La aplicación de insecticida como medida única para el control vectorial no es útil. En este caso debemos considerar que la responsabilidad, como ya habíamos comentado, para un control vectorial, pues es de todos, tanto de la comunidad civil, a través de la estrategia de lava, tapa, voltea y tira, como lo podemos ver en este diagrama. También de académicos a través de la investigación de nuevas técnicas o nuevos productos que puedan servir para el control vectorial. Está también la Secretaría de Salud con las diferentes intervenciones tanto en epidemiología como control vectorial y también en el diagnóstico de los pacientes a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública y pues también de las autoridades municipales. El mantener la buena salud de la población es una responsabilidad compartida entre el orden estatal a través de Secretaría de Salud, pero también del gobierno municipal. Las actividades llevadas a cabo por cada uno de estos sectores que hemos comentado son, en relación a la comunidad civil, la aplicación de la estrategia de lava, tapa, voltea y tira, lava piletas y tambos, tapa recipientes con agua, tira recipientes en desuso, voltea botellas, cubetas, limpia tu patio y también hay que agregar aquí limpia tu azotea, que muchas veces la utilizamos como depósito temporal y muchas veces hasta definitivo de algunos elementos que pueden colectar el agua de lluvia y generar un riesgo para nuestra familia y nuestra comunidad. En relación al sector salud, las responsabilidades están en la atención del paciente, en la vigilancia epidemiológica y entomológica, en el control del vector a través de la aplicación de productos químicos, en la coordinación de estrategias de control en conjunto con otros sectores de la población e incluso de gobierno. En relación a las actividades que debe desarrollar el área académica, pues es la investigación y mantener libre de criadero los planteles educativos. Y finalmente, la autoridad municipal tiene que participar con la eliminación de criaderos, sobre todo en espacios públicos, mantener libres de criaderos los edificios públicos, jardines, mercados, fuentes, panteones, y brindar una difusión oportuna a la población sobre las medidas de prevención que se deben llevar a cabo, sobre todo al interior del domicilio por cada uno de sus moradores. Y bueno, ese es el modelo que comentábamos acerca del programa para la prevención y control del dengue, en donde tiene como fase prioritaria o como base fundamental la educación para la salud. Después de ello está la participación social, después está el control larvario, no necesariamente químico, sí físico, y hasta el último y en menor proporción está la eliminación del mosco adulto a través de la aplicación de productos químicos. Y todo ello enmarcado en una vigilancia epidemiológica y entomológica. Pero al final, ¿quién es el responsable de dar educación para la salud? Al final, pues la educación para la salud, pues también es tarea de todos. Es del personal de vectores, es del personal de patio limpio, es de cada uno de nosotros como líderes en nuestra casa, como responsables de nuestra casa. Tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestros familiares acerca de la importancia de la participación de cada uno de nosotros en hacer una revisión sistemática de nuestros domicilios una vez por semana para eliminar estos criaderos potenciales del vector transmisor del dengue y así reducir estos riesgos para la población. Algo que no comenté y que bueno, es un momento adecuado para hacerlo. Sabemos cómo se hace la vigilancia epidemiológica a través de vigilancia epidemiológica activa y pasiva. La vigilancia epidemiológica pasiva es la que se lleva a cabo cuando el paciente con datos objetivos de la enfermedad llegan a la unidad de salud. Entonces la unidad de salud lo reporta en la plataforma de vigilancia epidemiológica y se van mapeando estos casos para delimitar las áreas de riesgo epidemiológico. Asimismo, cuando ya se tienen más de 2 casos relacionados entre sí en una localidad, entonces se brinca o se pasa a la vigilancia epidemiológica activa, en donde personal de Secretaría de Salud acude de forma directa a la localidad de casa a casa buscando más personas afectadas por
esta sintomatología: fiebre, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos. Y la vigilancia entomológica en el estado de Jalisco se lleva a través de la estrategia de ovitrampas, que son unos recipientes con una capacidad de 1 litro, son negros y al interior se coloca en la pared interior una papeleta de papel pellón. La idea es que la hembra del vector adulto o del mosco Aedes aegypti coloque los huevecillos en este recipiente que sirve como un criadero artificial. Y semana con semana, personal de Secretaría de Salud acude a ese domicilio donde están colocadas las ovitrampas para cambiar esa papeleta. Se lleva la papeleta utilizada y empieza a contar el número de huevecillos que colocó la hembra o las hembras en esa papeleta. Con el número de huevecillos, nosotros de forma indirecta podemos conocer la densidad vectorial, es decir, la cantidad de hembras del mosco Aedes aegypti que pudieran existir en la localidad. Y uno podría pensar, bueno, pero al final de cuentas, ¿cómo saben que son huevecillos de Aedes aegypti? Por la razón que les comentaba al inicio. Para que la hembra Aedes aegypti coloque un huevecillo en un medio acuático, necesita forzosamente de una pared, a diferencia de todos los demás moscos que pudiéramos encontrar, principalmente culex, que coloca los huevecillos sobre la superficie del agua a manera de balsa. En este caso, reitero, el vector que transmite el dengue, chikungunya y zika necesita una pared para poder depositar el huevecillo. Por tanto, sabemos que todos los huevecillos que podamos colectar en esas papeletas de las ovitrampas corresponden al mosco Aedes aegypti. Así también, considerando que las ovitrampas se colocan en las localidades de mayor riesgo de transmisión, utilizando información de los últimos 3 años y dividiendo las localidades por estratos, y considerando que estas ovitrampas están distribuidas en toda la localidad en cada cara de la manzana, cada 4 manzanas, cuando nosotros vemos si la ovitrampa es positiva o negativa, nos podríamos percatar ya no solo de la densidad, sino también de la distribución del vector en la misma localidad. Bueno, en el caso de dengue, para continuar con esta presentación, es importante señalar que día a día surgen cosas novedosas, tanto para el control del vector como para el conocimiento del mismo. Dentro de las estrategias novedosas que se tienen para el control del mosco Aedes aegypti, tenemos las ya comentadas unidades de investigación entomológica. Esa es la unidad de investigación entomológica que se ubica en el estado de Jalisco. En estas unidades de investigación entomológica se llevan a cabo pruebas tanto de equipos de aplicación de insecticida como de diferentes productos químicos, verificando cuál es la efectividad que podríamos tener en campo. Esas unidades de investigación entomológica, dicho sea de paso, no son exclusivas para dengue, sino que nos sirven también para hacer un monitoreo de especies de interés para la salud pública, como por ejemplo de alacranes o de arañas o de chinches en el caso de la transmisión de la enfermedad de Chagas. En esta unidad de investigación entomológica no solo se trabajan con moscos propios del estado, sino que también se apoya a los estados vecinos para que a través de diferentes colectas del vector adulto en aquellos estados se lleve material biológico a la unidad para hacer las mismas pruebas y que, bueno, los estados vecinos también puedan decidir mejor sobre el producto químico a utilizar en el control vectorial del mosco transmisor del dengue. Otra de las posibilidades en torno al control del vector transmisor del dengue es la Wolbachia. Es una bacteria que si nosotros infectamos a los machos de Aedes aegypti con esta bacteria, podríamos inducir una resistencia del mosquito al virus, de tal manera que esta característica se pueda transmitir a la descendencia de los moscos infectados y por tanto se reduzcan las tasas de infección en la localidad tratada mediante esta técnica. También está la posibilidad de irradiar a los mosquitos, esto con la finalidad de buscar esterilizar a los moscos machos y por tanto se reduzca la densidad poblacional y de forma secundaria a menor disposición de hembras adultas, pues menor riesgo de transmisión de esta enfermedad. Y bueno, dentro de las acciones de entomovirología, también resulta una opción muy
innovadora, que es la colecta de hembras o moscos, sí, hembras específicamente de Aedes aegypti en las localidades de alto riesgo. Y así como se procesa el suero de los pacientes sospechosos a dengue, se puede hacer un pool, que dicho con palabras coloquiales sería como un licuado muy pequeño, de entre 5 y 10 moscos cada uno, y se procesa mediante la misma técnica de PCR para saber si el mosco estaba infectado o era portador del virus del dengue. Se cree y se estima que en una localidad, antes de presentar casos de dengue en humanos, van a pasar entre 7 y 21 días desde el inicio de la circulación del virus entre el mosco. Es decir, que si nosotros detectamos un mosco infectado por dengue, podemos llevar a cabo acciones de control vectorial de forma anticipatoria, incluso antes de que se presenten los casos de dengue en humanos en la localidad. Y bueno, esto sería todo. Hablar de dengue es hablar de un tema sumamente amplio. Podríamos profundizar en cada uno de estos apartados que ya hemos manejado en la presentación. No obstante, por cuestiones de tiempos, se trató de hacer un resumen muy didáctico acerca de este evento, de la presentación clínica del evento, de cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en el estado de Jalisco para poder reducir la incidencia de esta enfermedad a través del control vectorial y cuáles son algunas estrategias que podríamos observar en un futuro no muy lejano como innovadores para el control de este vector y por tanto de esta enfermedad de interés para la salud pública. Espero que esta charla les haya sido de utilidad. Reitero, soy el doctor Salvador García Hernández. Mi correo electrónico es el que ya ustedes pueden ver en pantalla. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración ante cualquier duda que ustedes tengan con respecto a este tema. Muchas gracias y que sigan pasando una muy buena tarde.